Bueno, buenas tardes a todos. Esto suena durísimo. Efectivamente, mi nombre es Esteban Reyes. Yo dirijo una fundación que se llama Tiempo de Juego, que trabaja desde hace 8 años promoviendo el fútbol como una herramienta de cambio social y a través de eso propiciando un proceso de cambio y de oportunidades para niños y jóvenes en comunidades vulnerables y especialmente en Cartagena y en Altos de Cazucá, que es donde se inició el proyecto. Estamos esperando a ver un computador para poder proyectar la presentación, pero yo quería presentarles al final este video que da cuenta de un proceso que hicimos el año pasado con otras dos fundaciones que se llaman Colombianitos y Asociación Contexto Urbano, que son, junto con Tiempo de Juego, las tres organizaciones. Tenemos una trayectoria larga en Colombia trabajando por el desarrollo a través del deporte y nos unimos para hacer esta iniciativa con el Ministerio del Interior para desarrollar un plan decenal en Colombia de fútbol, que suena curioso. Es el primer país en el mundo que se junta para hacer una política pública sobre fútbol, un plan decenal a 10 años de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol, pensando como país, juntando a todas las instancias que tengan alguna incidencia en el tema del fútbol, y que surge un poco de la misma reflexión por la cual surgió también el proceso de Fútbol por la Paz y de las organizaciones y del movimiento que ahorita les voy a contar de Fútbol por la Paz, y es que hay una gran preocupación por el hecho de que el fútbol, siendo un factor de unión, de convivencia, de propiciar valores positivos, se haya convertido muchas veces en una fuente de violencia. El plan decenal busca tratar una problemática muy específica, que es el tema de las barras bravas, y ofrecer unas soluciones frente al tema, vinculando activamente a las barras bravas, pero también pensarse temas para que el fútbol profesional en Colombia y el fútbol aficionado y el fútbol recreativo contribuyan a la construcción de un mejor país. Les adelanto un poco porque parece que hay un problema técnico tanto con el sonido como con la presentación, entonces creo que podemos hacer una charla así muy sencilla y con preguntas en el momento en que quieran. Básicamente es una charla de unos 45 minutos para contarles sobre la Fundación Tiempo de Juego y concretamente sobre fútbol como una herramienta para promover cosas diferentes. El fútbol no solo como un deporte, digamos, profesional, como lo estamos viviendo en estos días, como un gran espectáculo, un mega espectáculo, sino también como una herramienta para auspiciar y generar el cambio social. Esta historia que les voy a contar y que concretamente tiene que ver con la Fundación Tiempo de Juego, que como decía ahorita dirijo, inició hace cerca de 8 años en Altos de Cazucá, en el suroccidente de Bogotá. No sé si todos ubican Altos de Cazucá, es la parte de atrás de Ciudad Bolívar y es una zona que ha sido gran receptora de desplazamiento y que se ha poblado muy densamente en los últimos 40 años. Actualmente tiene solo lo que se llama Cazucá cerca de 13 barrios, 45.000 personas viviendo en ellos y una muy baja cobertura de servicios públicos y de asistencia del Estado. Allí llegó Andrés Biesner, comunicador social, hace 8 años a hacer una investigación y conoció la problemática, conoció la situación que se presentaba y fue a partir de eso que propuso una alternativa muy sencilla y era poner un balón de fútbol como una alternativa para tratar de buscar opciones diferentes, para ofrecerle a los niños y a los jóvenes una alternativa diferente. Y ese balón de fútbol empezó a rodar y empezó a crecer un poco como una gran bola de nieve. Ahorita quiero contarles cómo eso empieza también a producir otras cosas en la comunidad concreta de Altos de Cazucá, pero también en otros entornos y en otros lugares, y hoy en día se va tejiendo en un movimiento que de alguna manera se puede entender como un movimiento mundial. ¿Por qué el fútbol? ¿Por qué frente a los problemas que vemos y que son comunes y que son iguales a los que se presentan, por ejemplo, en el barrio Siloé en Cali, en las Faldas de la Popa en Cartagena, en Garagoa, en Santa Marta, en los barrios marginales digamos, los grandes centros metropolitanos y de las grandes ciudades? Tienen problemas muy similares y el fútbol parece ser una solución interesante para empezar a trabajar con niños y jóvenes por varias razones. Por un lado, porque el fútbol no necesita mayor cosa, basta con poner un balón de fútbol
y con tener un potrero que no tiene que ni siquiera ser una cancha profesional o un espacio o un gran parque público. Debe serlo, se debe apuntar a que estén esos espacios, pero para empezar un proceso con fútbol basta con tener un balón de fútbol. Por otro lado, porque el fútbol es un deporte en esencia colectivo. Se necesitan al menos 2 para jugar fútbol y preferiblemente 11, 22 o 10 para un partido de fútbol 5, pero se necesita un colectivo y ahí se empiezan a dar las pautas para cosas interesantes. Al tener a más de dos personas en una actividad que les resulta entretenida, pues se puede detonar un proceso también pedagógico. Y también el fútbol por una razón adicional, y es que el fútbol mueve pasiones. Lo estamos viviendo en estos días con ocasión del Mundial de Fútbol, y el fútbol está de alguna manera, parece estar conectado a lo más profundo de las pasiones de muchas comunidades y de muchas culturas, no solo la de Altos de Cazucá, no solo la de Bogotá, no solo la de Colombia, no solo la de Latinoamérica, sino que realmente parece haber algo extraño que no hemos identificado quizás en ninguna otra actividad humana con la misma fuerza que tiene el fútbol, para convocar masivamente, mover pasiones y propiciar procesos interesantes. Por eso, y quizás ni siquiera por eso, sino por simple interés por el fútbol y simplemente porque le gustaba el fútbol, Andrés Biesner y un grupo de jóvenes en Altos de Cazucá empezaron a utilizar esta alternativa como una forma de encontrarse los días sábados para practicar el deporte. Y el deporte finalmente no era más que una excusa para empezar a hacer cosas interesantes en el sentido de atender los problemas que se estaban presentando. Y los problemas en una comunidad de este estilo son diversos. Embarazos desde muy temprana edad, pandillas, drogadicción, problemas que están presentes en todos los barrios de inasistencia escolar, problemas de enfermedades, malnutrición infantil, una cantidad de problemáticas que así como estaban en Altos de Cazucá están presentes en muchos otros lugares y que poniendo un balón en el centro de alguna manera se podrían empezar a atender. Eso empezó de una forma muy espontánea, pero desde el comienzo se adoptó una metodología que unos scouts de la FIFA que estuvieron en Colombia le ofrecieron a Tiempo de Juego, y es la metodología de Fútbol por la Paz. Y la metodología de Fútbol por la Paz básicamente lo que hace es convertir el fútbol en una alternativa para generar un proceso pedagógico. Cuando empezamos a trabajar con los niños, el proceso se empezó a dar, digamos, de forma gradual y de forma espontánea, pero a medida que se fue fortaleciendo la intencionalidad del trabajo, se detectó que el fútbol tiene la capacidad de juntar a muchos niños y empezar a lograr algunas transformaciones tanto a nivel individual como a nivel grupal. En Tiempo de Juego hablamos de una cosa de algo que está presente en las comunidades en las que trabajamos, que está muy presente en Altos de Cazucá, y es los imaginarios que se construyen en torno a la pobreza, en torno a la exclusión, en torno a cuáles son las posibilidades que puede tener un niño o un joven en el futuro. Y frente a eso, digamos, ese es el punto de partida en el cual se inicia el trabajo, un poco bajo la premisa de que esos imaginarios son los que perpetúan situaciones como la pobreza, situaciones como la exclusión. Y por eso no es extraño que en una comunidad marginal, cuando se le pregunte a un niño qué quiere ser cuando grande, responda que quiere ser como el matón pandillero a quien admira, o responda que quiere desarrollar un trabajo como el de sus padres o su madre o su tía con la que vive, que posiblemente son empleadas del servicio, y la visión de ellos muchas veces está limitada como a ese horizonte de posibilidades. Aquí apareció la presentación. Estas imágenes muestran la zona que les estoy hablando. Este es Altos de Cazucá, con las condiciones que les digo, y este fue el proceso que se inició. Les decía, basta con un balón de fútbol, un grupo de jóvenes en cualquier escenario. Inicialmente no había infraestructura para desarrollar este trabajo.
y el momento en que Faustino Asprilla fue a Altos de Casucá a jugar con los chicos, fue el momento en que nació formalmente el Deportivo Independiente Casucá, como equipo de fútbol de Casucá, y de alguna manera Tiempo de Juego, ese es el momento fundante. Esta es una mirada de los chicos desde la loma, y esto ya es algunos años después, cómo empieza a crecer el tema y cómo el fútbol empieza a formar equipos dentro del contexto y empieza a cambiar la percepción. Y las siguientes imágenes muestran un poco la manera en que el fútbol empieza a imbrincarse en todos los espacios y empieza a ser parte de la realidad de los chicos, empieza un poco a llenar, ese balón empieza a llenar de magia los hogares, y esta foto es más reciente de cómo el proceso ha reunido actualmente la sola escuela de fútbol de Tiempo de Juego, tiene a cerca de 800 niños practicando el deporte en distintos momentos. Les estaba hablando un poco de los imaginarios, y estos son algunas imágenes de los imaginarios que la gente trae a la cabeza cuando piensa en un barrio como las comunas de Medellín. Estas imágenes concretamente son de la comuna de Medellín, o el mismo Altos de Casucá, y es que se piensa en embarazos no deseados y con mucho descuido, se piensa en delincuencia, se piensa en criminalidad, se piensa en formas de violencia. Desde muy pequeños se están desarrollando esas ideas, y de alguna manera los referentes que se empiezan a tener como ídolos a seguir son las personas que portan el arma. El hecho de portar un arma es un distintivo de respeto. Y una cosa muy interesante que sucedió, digamos, hace algunos años que iniciamos un trabajo de teatro, empezamos a hacer una actividad que se llama Teatro Imagen, y es plantearse una imagen, a través de una imagen plasmar una idea, ¿no? De una representación de una imagen. Y le pedimos a los niños de algunos colegios de Altos de Casucá que representaran lo que para ellos significaba Casucá. ¿Qué es para ustedes Casucá? Y las siguientes imágenes son algunas fotografías de lo que ellos empezaron a mostrar. Estas dos imágenes, violencia, y la anterior que representaba consumo de drogas. Y de alguna manera eso es muy elocuente, es que esos imaginarios de lo que desde afuera se piensa que es una comunidad así, también se piensan desde adentro, y también niños muy chiquitos empiezan a sentir que eso es el contexto en el que viven y que las posibilidades de cambio son limitadas, que la mejor alternativa para ser exitoso es portar un arma o consumir drogas o ser el más fuerte. Y ante eso es que se plantea la alternativa del fútbol con una metodología específica, una metodología que busca promover valores de convivencia y que está asentada directamente en los mismos jóvenes. Las imágenes que se ven a la izquierda muestran algunos de los jóvenes líderes de Altos de Casucá, de la Fundación Tiempo de Juego, que se vuelven en referentes diferentes al de los violentos. Quien detenta el poder ya no es el que tiene el arma, sino quizás el que tiene el balón, o el que tiene la voz, o el que tiene la palabra, o el que tiene la capacidad de movilizar a su comunidad. La metodología de Tiempo de Juego y la metodología de Fútbol por la Paz se llama, es muy adecuada para esto, porque básicamente lo que hace es transformar la forma de jugar el fútbol y poner 3 tiempos diferentes, y cada tiempo tiene unas reglas específicas. Entonces el primer tiempo es aquel en el que se fijan los acuerdos. Si quiere acercarlo. Es en el que se fijan los acuerdos, y los diferentes equipos deciden cómo se va a jugar un partido. Entonces un partido con esta metodología es diferente a los otros, porque se puede establecer que, por ejemplo, el saque de banda será con el pie, o que para hacer un gol tiene que haber habido por lo menos 5 pases, y el juego es mixto. Entonces hay reglas específicas que le dan cabida a la mujer, y de alguna manera con el cambio de las reglas se empieza a generar una forma diferente de asumir la práctica deportiva. Posteriormente se hace el juego como tal, que tiene esas características de ser mixto, que no tiene un árbitro, ese es otro tema importante, sino tiene veedores definidos dentro de los mismos participantes. Entonces acá no gana el jugar sucio o el tratar de hacer trampas, sino el saber regularse y saber definir la forma en que se está jugando. Y de nuevo se están impactando pues la forma de pensamiento y de comportamiento de una forma muy sutil. Y finalmente la retroalimentación es el tercer tiempo, donde se hace la evaluación del partido,
se decide quién ganó, no gana el que haya metido más goles, no necesariamente, sino el que haya cumplido mejor con los acuerdos. Y los goles siguen siendo un criterio de competencia, por supuesto, para que el fútbol tenga ese incentivo, pero también es un criterio respetar las reglas, permitir que las mujeres tengan participación en el juego, ser caballeros en la cancha, jugar limpio. Básicamente ese esquema metodológico es el que Tiempo de Juego toma y lo empieza a llevar a distintos escenarios, y las posibilidades que se empiezan a ver con esas dos cosas, con el simple hecho de tener un balón de fútbol y una metodología específica para empezar a aproximarse al deporte, son diversas, y eso es un poco lo que les quiero contar, cuáles son esas posibilidades. Estas imágenes muestran las actividades permanentes de Tiempo de Juego en la cancha de fútbol, y tienen una cosa, un factor común todas ellas, y es la presencia de jóvenes líderes. Arriba vemos a la izquierda a Luis Arteaga, que es uno de los monitores de Tiempo de Juego. La idea de un muchacho como estos, monitor de este estilo, es un joven de la comunidad que se empieza a capacitar con estas herramientas, tanto técnicas como psicosociales, digamos, recibe una capacitación del equipo de apoyo de la fundación, para ser él mismo un profe y un líder de los jóvenes. Entonces un entrenamiento que se da en donde llegan 300, 400 o 500 niños, es un entrenamiento liderado por los mismos jóvenes que son parte de la comunidad. Y esto que sucede en Altos de Casucá sucede también con otras fundaciones en Ciudad Bolívar, en Siloé, en Cauca, y ahorita incluso veremos que en muchos países se está dando un proceso similar. Este es Arteaga, la historia de José David Osorio es muy interesante porque él tiene una biografía, digamos, una experiencia de vida muy fuerte, en el sentido de que él llega desplazado de Antioquia, con un hermano que está preso, otro hermano que tiene problemas también por consumo de drogas, una familia desarticulada, y él asume un liderazgo personal muy fuerte en este esquema de trabajo. Él personalmente decide convertirse en un monitor y hacer del fútbol una alternativa para propiciar inicialmente su propio cambio, pero luego empieza a verse que su propio cambio también redunda en el cambio de los que lo rodean. Es tal el liderazgo del Paisa que hace 2 años Adidas, una empresa que apoya a la fundación, nos ofreció una beca para alguno de los jóvenes para que pudiera estudiar la universidad, y el Paisa desde ese entonces está en la Universidad Santo Tomás estudiando deportes con mucho éxito, y es muy emocionante ver cómo en la universidad privada que llega en el norte de Bogotá, él empieza a volverse un líder también del grupo, y empieza a llevar esta metodología de usar el fútbol para generar las transformaciones, empieza a llevar a los chicos de la Santo Tomás a Casucá, a generar espacios y encuentros, y él de estas herramientas se convierte también en un agente movilizador de los cambios en el lugar en que lo pongan. Aquí está Montañez también con un grupo de jóvenes de la categoría que él entrena, y Montañez ahorita también va a asistir al Mundial de Brasil. Ahorita les cuento un poquito cómo es esto, cómo esto también tiene una repercusión a nivel mundial, el proceso de fútbol social. Y no es un tema solo para hombres, el tema de monitores y líderes también se da para niñas y también se da para otras actividades. En Tiempo de Juego empezamos a trabajar también áreas como artes, manualidades, teatro, música, siempre bajo la misma perspectiva. Eso que surgió en el campo de fútbol, esa bolita que empezó a rodar ahí, empezó a crecer y empezó a funcionar también para generar transformaciones en un salón de clases, en un teatro, en un estudio de grabación musical, bajo la misma perspectiva. Jugar con reglas que sean concertadas por los jugadores, evitar que haya un árbitro o una figura externa que sea la que imponga lo que está bien y lo que está mal, sino tratar de que los participantes de la actividad estén capacidad de evaluar qué está bien y qué está mal, y desarrollar al final una retroalimentación y un proceso de evaluación en donde se define qué sirvió en la actividad, qué no sirvió, qué aprendizajes hay y qué se puede mejorar para el futuro. Acá también otra de las posibilidades inmensas y enormes que tiene el fútbol, y yo diría que esta es tal vez de las pocas actividades humanas que logra estos canales, es el diálogo entre generaciones. Recientemente, a propósito del plan decenal del que les hablaba ahorita y que al final podemos ver el video, hicimos una encuesta nacional consultando a distintas personas de distintos grupos
para ver su percepción del fútbol y salían las cifras súper interesantes. El fútbol le parece o importante o muy importante al 97% de la población colombiana. O sea, quizás no haya ningún otro factor que logre generar la cohesión que podría generar el fútbol, como lo es el fútbol. Y uno de los hallazgos de esa encuesta es este del tránsito entre generaciones. Uno de los mayores desafíos que tiene toda sociedad humana es lograr que de las generaciones más adultas tengan relaciones y contacto con los de las nuevas generaciones. Y entre esas brechas generaciones y la incomunicación que se deriva de esas brechas entre generaciones, surgen una cantidad de problemas. La incomprensión que los adultos tienen por los jóvenes y por los niños, el tedio, a veces la rabia que los niños guardan hacia los adultos o hacia la tercera edad porque no entienden sus dinámicas. Y en el fútbol hay un espacio de diálogo que quizás, repito, no lo hay en otros espacios. Y en tiempo de juego lo hemos constatado fuertemente. Esta imagen da cuenta de una categoría de entrenamiento que se creó hace ya algunos años, a raíz de ver que las mamás y algunos papás de los niños se acercaban al entrenamiento y se sentaban simplemente como observadores, y fue involucrarlos activamente para ser parte del juego, ponerlos también a jugar, que ellos también sean jugadores en esto. Y la categoría de mamás está entrenando, va creciendo, y se empiezan a establecer unos lazos de comunicación que no existen, que quizás no existirían de otra forma. En la encuesta salía una estadística muy interesante, y era que no tengo el número en la cabeza, pero aproximadamente el 30% de las personas decía que había jugado fútbol con sus padres cuando era niño. Y el quizás 50 o 55% dice haber jugado con sus hijos ahora que es adulto. Es decir, el fútbol es un movimiento creciente, cada vez son más las personas que juegan fútbol y cada vez son más los padres que juegan fútbol con sus hijos. Esa posibilidad de acercar generaciones la ofrece el fútbol y quizás no la ofrezcan otras. Pero no basta simplemente con acercarlos en el fútbol. Si quiere pasemos a la siguiente. Bueno, ahorita les cuento más adelante cómo no basta acercarlos con el fútbol, sino el fútbol de nuevo es una excusa para empezar a hacer un trabajo también con esas otras generaciones y empezar a hacer un trabajo, por ejemplo, con los padres y las madres de familia, en espacios que no necesariamente tienen que ser la cancha de fútbol, que pueden iniciarse ahí, pero que pueden llegar también a otros lugares. No, si quiere devuélvase un poquito para contar otra posibilidad, digamos, cambiando un poco de frente, que también hemos explorado, es cómo el fútbol genera transformaciones en los espacios y en la aproximación a los espacios comunitarios y a los espacios públicos. Y es que sucede en Altos de Cazucá, de nuevo, sucede en las faldas de la Popa, de donde fue este evento, en Cartagena, sucede en el barrio Siloé, sucede en una cantidad de comunidades que están los espacios, y al no ser utilizados, esos espacios se convierten fácilmente en el foco de delincuencia y de consumo de drogas. Una cancha abandonada es preferible que no esté. Y lo que pasa es que por la noche la gente tiene miedo de esos lugares, y son lugares que se cargan de una energía de temor. Entonces, esta es una alternativa que empezamos a promover en la Fundación Tiempo de Juego hace quizás 3 años. Fue la primera entrega del campeonato Fútbol Bajo la Luna, y era tomarse la cancha por la noche, un poco arrebatársela a los violentos, no de forma violenta, sino vinculándolos incluso, pero hacer que ese espacio cambie en la percepción que la gente tiene del mismo. ¿Cómo? Con fútbol, de nuevo, poniendo un balón, poniendo a rodar un balón, y quizás por la noche poniendo una luz también, pero no se necesita más. Fútbol Bajo la Luna fue súper exitoso, fue un campeonato que se realizó durante cerca de 4 semanas por las noches. En este caso lo hicimos también en las faldas de la Popa. Esta imagen es de la convocatoria para las faldas de la Popa, y allí también jugaron turistas. Se quiso vincular también un poco ese mundo del turismo que está tan apartado de la realidad de Cartagena y llevarlos a una comunidad deprimida, como la llaman, en las faldas de la Popa de Cartagena, en el barrio Santa Rita, y hacer con el fútbol un encuentro no solo entre, y ahí está otro de los factores que quizás tiene el fútbol como difícilmente otras herramientas las tienen,
y es la posibilidad de unir ya no solo a generaciones, sino también a clases sociales, a personas que viven en realidades muy diferentes. Y es como a través de un partido de fútbol, y eso lo puede uno ver en las hinchadas de los equipos, puede haber personas de los estratos más altos, de las condiciones económicas más acomodadas, y personas que viven en condiciones de pobreza o de miseria altísimas. Un encuentro de estos de fútbol tiene, digamos, esa doble condición de unir, de generar un espacio con los llamados violentos, con las pandillas, vincularlas de forma pacífica, pero también de ser un gancho y un atractivo para empezar a movilizar gente de comunidades externas a otras comunidades y empezar a generar esos intercambios. Y estas son de nuevo ya siguiendo un poco con el desarrollo de las posibilidades a través del fútbol, y es como ese mismo balón de fútbol que empezó a circular en la cancha de fútbol también puede convertirse en una herramienta pedagógica y llegar a rebotar en los salones de clase, metafóricamente, ¿no? El balón no entra directamente, pero entra la metodología de trabajo y entran los jóvenes líderes con todo este discurso, con toda esta mentalidad de cómo una metodología lúdica puede generar mejores pautas de convivencia y se lleva a la clase. Y la imagen es muy elocuente en el sentido de que Edison Rojas, uno de los monitores estrella en tiempo de juego, un chico con un liderazgo enorme, está en este momento enseñándole a los profesores de 6 instituciones educativas de Altos de Cazucá la manera como él hace las cosas. Están yendo ellos a la cancha de fútbol a ver cómo Edison es un maestro, al final de cuentas. Esta imagen, sí, esta es la segunda parte, digamos, esta es anterior, es la primera parte de la capacitación que es más teórica, más de este estilo, se hace con los profesores también, y quien está parado allí contando la historia es Juan Carlos Montañez, también exalumno de uno de los colegios frente a los cuales está presentando su experiencia de trabajo y está dándoles las herramientas de trabajo, y les está contando cómo él, como profesor de fútbol, está logrando una serie de cambios, y los profesores están tomando esas ideas y llevándolas a las aulas de clase, con algunas recomendaciones. Entonces, de nuevo, las posibilidades que tiene fútbol para cambio social parecen remotas, pero son directas. Son directamente los profesores que están yendo a hablar con el joven profesor de fútbol, están yendo a la cancha de fútbol y están extrayendo de allí aprendizajes que están llevando a las aulas. Y esta es una actividad que propiciamos con el equipo de tiempo de juego, que también es en las aulas, y es llegar y hacer tomas de los recreos. Esto se llama Recreo Mi Colegio, es una actividad en donde, de nuevo, con esta metodología lúdica, que parte del fútbol, pero que empieza a involucrar otras actividades, bien sea música, otras actividades deportivas, bien sea baloncesto o atletismo, empieza a propiciar ese cambio en las instituciones educativas. De nuevo, estas son imágenes de varios de los colegios, y aquí está uno de los retos que se tiene cuando se trabaja con fútbol, es la vinculación entre géneros. Entonces decíamos, el fútbol une generaciones, une entre clases sociales diferentes, pero también logra unir géneros. Hombres y mujeres se unen también a jugar fútbol de varias maneras. Entonces, por un lado, la metodología misma, el juego puede ser un juego mixto. Muchas veces la gente piensa que el hecho de jugar un partido mixto no va a ser interesante, y cuando lo experimentan les gusta. Recientemente, en la experiencia de trabajo con Plan Decenal, con el Ministerio, trabajamos con las barras bravas, con los grupos de barras populares, trabajando la promoción de la paz y la convivencia a través del fútbol, y proponiéndoles desarrollar esta metodología de trabajo de Fútbol por la Paz, la que les contaba anteriormente. Y fue muy gratificante ver cómo acogieron esta metodología. Comunidades que son en esencia machistas, los barristas, digamos, son casi que en el ethos del barrista está el tema de ser, de alguna manera, mostrarse fuerte, a veces incluso violento, y como tal mostrarse como un macho. Poner a las mujeres a jugar en igualdad de condiciones empieza a generar también ciertas transformaciones en eso que hablábamos ahorita de los imaginarios, de cómo se perciben, de cómo son, de cómo tienen que ser. Y otras actividades paralelas que también vinculan a las mujeres alrededor del fútbol, como por ejemplo la práctica de porrismo, en la que además hemos querido también vincular hombres, que no se vuelva exclusivamente femenina, pero que es una práctica que está como asociada también a la práctica de fútbol y que genera también toda una actividad física, lúdica y de forma soterrada también psicosocial,
con un grupo de niñas, actualmente por ejemplo hay un grupo de cerca de 60 niñas trabajando con esta metodología. Hay una organización en Holanda que se llama Women Win, cuya misión es empoderar a las mujeres a través del deporte, netamente, así de directo. Con ellos estamos desarrollando un proyecto y estas chicas de la imagen son las gestoras de género en tiempo de juego, que algunas practican fútbol, otras están en otras actividades, pero que están vinculadas a este proceso, a este trabajo, pensando siempre en la reflexión de género, de qué significa ser mujer en una comunidad así, de cuáles son las limitaciones que se puede tener, preguntas que muchas veces la perspectiva del macho o la perspectiva netamente masculina no tiene en cuenta. Y es, por ejemplo, una chica que se acerca y pregunta ¿por qué no estás jugando? Y a esa pregunta responde, no, es que la verdad tengo en este momento el periodo. Entonces está un poco inhibida. ¿Y qué está haciendo la organización y qué está haciendo la sociedad para atender esa situación? Posiblemente nada, porque ni siquiera se ha planteado la pregunta. Entonces el tema de meter a las chicas en la actividad continuamente empieza a dar visiones que nacen de la cancha de fútbol, pero que permiten hacer reflexiones mucho mayores frente a la exclusión y la forma como la sociedad está poniendo barreras que no permiten la entrada de, en este caso, las mujeres. Y este trabajo con los padres, volviendo un poco a lo que hablaba antes, el hecho de que estén vinculados a la práctica deportiva también permite empezar a trabajar con los padres bajo esa excusa otras cosas, talleres de padres, talleres, en este caso son algunos voluntarios que hacen coaching, para trabajar temas de reflexiones, de expresión entre todas las madres de los niños de tiempo de juego, y ahí se está abriendo una posibilidad que es de las más difíciles, y es poder trabajar con los padres de familia en las comunidades. Cuando se está trabajando con infancia, poder acercarse a los padres, que son actores claves en el proceso de educación, siempre es una de las grandes limitantes. De nuevo, el fútbol es el pretexto perfecto. Pongamos un balón de fútbol, que los padres jueguen, que entren en sintonía, y ya una vez están adentro de este modelo de trabajo, empecemos a desarrollar con ellos actividades adicionales para profundizar lo que se está haciendo. Miren una imagen, esta es una imagen del equipo el glorioso equipo de las madres y algunos padres de los niños de tiempo de juego, y quien tiene la camiseta naranja es Andrés Biedner, el fundador de Tiempo de Juego que les mencionaba originalmente. Otras alternativas es que el fútbol también puede convertirse en un motor de desarrollo económico de distintas formas, porque al fútbol, al solo hecho de practicar el deporte, se le pueden asociar una cantidad de necesidades, ¿no? Se necesita un balón, pues básica, pero ese balón es el que está haciendo que en Monguía haya toda una industria nacional de promoción de cuero y de promoción de balones de tipo de exportación, pero también se necesitan uniformes, y nosotros como Tiempo de Juego nos planteamos esa pregunta y dijimos, ¿por qué no entonces hacer nuestros propios uniformes? Estamos metidos en el cuento, estamos jugando con fútbol, queremos darle los uniformes a un grupo creciente de niños que cada vez son más, cerca de 1000 este año, pues hagamos un taller de estampado, y eso con apoyo de algunas organizaciones empezamos a montar una pequeña unidad de negocios en donde se hacen los uniformes para el fútbol originalmente, pero luego también para muchas otras cosas. Entonces los uniformes de los otros deportes, las camisetas de algunas empresas que quieren estampar, y empieza a darse un negocio que logra sostenibilidad y que al mismo tiempo está teniendo una cantidad de ganancias derivadas. Está capacitando jóvenes, está generando fuentes de empleo, está trayendo riqueza económica a comunidades en las cuales el acceso al capital es muy limitado. Y otra segunda necesidad en esa misma línea, seguramente habrá muchas más, hay que darle una alimentación a los niños, sobre todo en un contexto como el de Altos de Cazucá, en donde muchos de los chicos llegaban a la práctica sin haber desayunado, sin haber tenido ninguna comida. Siempre ha sido una preocupación, y es una preocupación muy difícil de las organizaciones sociales que trabajan de nuevo con infancia, el tema de la alimentación, porque es algo muy costoso. ¿Por qué no entonces crear también una fuente que produzca los alimentos? Y ahí surgió la idea de hacer la panadería La Jugada. Y la panadería La Jugada entra dentro del mismo esquema. El panadero de la panadería es un jugador de fútbol, David, que venía de la práctica, y quienes están apoyando el negocio, trabajando en él, desarrollándolo, son las madres de la comunidad. Entonces, de nuevo, ese balón de fútbol que está rodando no simplemente está poniendo a jugar a unos niños una tarde, está generando todo un modelo en donde se están viendo de alguna manera influenciados los padres de familia, las instituciones educativas, la economía local,
los demás jóvenes, los violentos, las generaciones se juntan, los géneros se juntan, las clases sociales encuentran un espacio de encuentro. Aquí esta es una imagen de los niños y acá esta es una imagen de las madres de la jugada aprendiendo en este caso el manejo de la soya para una alternativa alimenticia a través de la soya que se hace también en la panadería La Jugada. Estas experiencias que estoy dando, por supuesto, son de tiempo de juego y es porque son las que hemos trabajado directamente, pero esto no es una cosa exclusiva y no es una isla que esté pasando en Altos de Cazucá. Esto se enmarca dentro de un proceso que a nivel nacional, si quiere acercar ahí, estamos desarrollando 12 organizaciones en este momento, que de alguna manera entre todas cubrimos el territorio nacional prácticamente, pues hay zonas donde no están, pero la cobertura de estas 12 organizaciones se estima que a 25.000 niños, niñas y jóvenes de la costa Pacífico, costa Caribe, de los Andes, de la zona andina, quizás en el sur no hay muchas organizaciones en este momento trabajándolo, pero que todas, si bien hacen cosas distintas, tienen en común el hecho del balón de fútbol. Tiempo de juego, colombianitos, las demás que aparecían, tienen en común el hecho de utilizar el fútbol como una herramienta y en cada caso se están dando experiencias igualmente interesantes y diferentes, así como Tiempo de Juego tiene su panadería, su taller de screen, recientemente abrimos también un estudio de grabación musical para hacer canciones y para hacer las barras y para alentar al equipo de fútbol, pero también para hacer música y para hacer producción musical. Asimismo, la Fundación Talentos en Cauca tiene un proceso de radios comunitarias que ha vinculado a cerca de 20 municipios del Cauca y que están creando una red propia de fútbol por la paz en el departamento del Cauca. Y asimismo cada una de estas tiene su historia con una cantidad de posibilidades que han abierto siempre con esa misma puerta de entrada, llegar a una comunidad y poner un balón de fútbol, o una misma comunidad que se junta y pone un balón de fútbol en la mitad y empieza a hacer cosas en torno a ese balón. Este movimiento social, digamos, ha cogido tanta fuerza, tanto eco, tanta resonancia, que el Ministerio del Interior, como les decía originalmente, nos llamó para hacer un proyecto, y era un proyecto que tenía que ver con el tema de la violencia. La principal preocupación es cómo puede ser que el fútbol se haya convertido en un elemento de violencia. ¿Cómo puede ser posible que en Colombia el año pasado haya habido aproximadamente 50 muertos asociados al tema de la violencia por el fútbol? Una persona muere a la semana por una riña entre barras enfrentadas, y muchas veces entre una misma barra que se subdivide en parches y que empieza a tener discrepancias. Pues el proyecto del plan decenal que les comentaba originalmente buscaba precisamente eso, atacar esa problemática vinculando activamente a los protagonistas, digamos, de la fiesta futbolera, que son precisamente los miembros de las barras. Y se empezaron a hacer con ellos varias actividades que desarrollamos durante el año pasado y comienzos de este año, como el proyecto de Soy un hincha responsable, en donde los hinchas de las 3 ciudades capitales más importantes de Colombia, de Medellín, Bogotá y Cali, y de los 6 equipos, 2 de cada una de estas ciudades, hacían proyectos comunitarios con arte, con música, desarrollaron también unidades productivas, desarrollaron escuelas de música, y todo muy metido dentro de la cultura del barrismo, que tiene una cantidad de cosas muy valiosas que se quedan invisibles detrás de la violencia, porque entre los barristas hay música, hay cultura, hay expresión juvenil. Tal vez la agremiación juvenil que más convoca jóvenes y que tiene mayor poder para movilizarlos son las agremiaciones de fútbol juvenil, las barras, las llamadas barras bravas. Acá son algunas imágenes cuando hacíamos lo que propusimos hacer fue, hagamos con ellos lo que sabemos hacer las organizaciones, y es jugar fútbol por la paz, jugar con esta metodología. Pensar que ellos mismos que están alentando a sus equipos normalmente jueguen el fútbol, pero lo jueguen con estas reglas en donde están vinculando a las mujeres y están empezando a promover acuerdos de convivencia. Y todo el espectáculo futbolero y cultural le empezó a desplegarse en torno a las actividades, y ellos fueron a los eventos con sus murgas, con su música, con sus grafitis, con sus trapos, a alentar a sus equipos que lo representaban dentro de este campeonato. Y fue muy emocionante lograr que de las 13 ciudades, de los 13 equipos que participaron, las 13 barras, de cada una salía un equipo finalista, el ganador, y se realizó una final nacional en San Andrés, en la isla, como un territorio neutro, digamos, un poco emblemático de la Unión Nacional.
estuvieron 13 barras en lo que de alguna manera se puede entender como el proceso de paz del fútbol, porque barras enfrentadas como los del sur de Nacional y la Guardia Roja de Santa Fe, o en especial los Comandos Azules de Millonarios, tienen peleas a muerte, peleas literalmente a muerte, y allí en San Andrés se dieron la mano, se encontraron en un espacio, jugaron fútbol y se empezaron a dar la mano, digamos, y empieza un proceso que obviamente, al igual que el proceso de paz, no es un tema de un día, pero se empieza un proceso de trabajo y acercamiento entre las barras que sigue andando, sigue en curso, y estos procesos se empiezan a desarrollarse ya a nivel local. Estos son algunos de los equipos en las diferentes ciudades. Se jugó en Pereira, se jugó en Cartagena, se jugó en Barranquilla, se jugó en Manizales, en Medellín, en Armenia, en Bogotá, en Cali. Se jugó en 10 ciudades con 13 barras. Ahí está. Y la imagen acá muestra también un poco la participación de la policía, que dentro del plan decenal fue muy activa. Y es inquietante ver la relación que existe entre la policía y los grupos juveniles, casi que todos, y es de confrontación, de contienda. La policía es un enemigo, los grupos son criminalizados, y lograr a través de nuevo del fútbol y de la pasión que está en torno al fútbol y del espacio como agradable que se genera en una cancha de fútbol, lograr que también la policía se acerque y que se dé de nuevo un diálogo entre instancias que normalmente no tienen forma de dialogar, es otra de las potencialidades que tiene el fútbol. Y ahí va sumando la lista, ¿no? El fútbol une generaciones, el fútbol une a los diferentes, el fútbol une razas, el fútbol une a los ricos y a los pobres, une a los viejos y a los jóvenes, une a las mujeres y a los hombres, une a la policía y a los jóvenes, une y a la ¿qué? Criminalidad. Y a la llamada criminalidad, digamos. Y incluso une a la criminalidad, digamos, que está sentada en un lugar tratando de desarmarla, une a los opuestos y logra desatar una cantidad de procesos. Y esto, digamos, que pasa en Colombia, no se limita tampoco a Colombia. Esto que pasa en Altos de Cazucá, en la Comuna 4 de Soacha, no se limita a Altos de Cazucá y a la Comuna 4, sino que uno va sacando el zoom y va mirando un poco la imagen de más afuera, y es un proceso que tiene una fuerza de cambio mundial, y el fútbol puede ser un detonante de transformación social a nivel macro. Existe una red que se llama Street Football World, a la cual pertenece Tiempo de Juego, que agremia a 101 organizaciones en el mundo de 62 países que tienen en común el hecho de poner un balón en el medio para tratar de resolver problemas sociales. Y esto no es una idea aislada. Están en África, están en Asia, están en los países desarrollados, están en distintas partes, y desde hace ya varios años la red de Street ha propiciado que se den encuentros entre las organizaciones, y uno de ellos está en La Fuerza, que ha cogido, es un festival que hace en paralelo al Mundial de Fútbol, se hizo en Alemania y se hizo en Sudáfrica, y ahorita en el Mundial al que estamos asistiendo de Brasil, finalmente la FIFA vio tanta importancia en este evento, vio que este no era un movimiento aislado, sino que era un movimiento creciente, con una potencialidad de cambio gigante, que decidió adoptarlo ella misma y ser patrocinadora del movimiento social del fútbol, y creó una rama que se llama Football for Hope, que es una de las oficinas. La FIFA tiene 3 grandes direcciones de programas, y una de ellas es Football for Hope. La FIFA, esa gran organización que cuestionada por una cantidad de cosas, ¿no?, de corrupción y de problemáticas y tal, llegar a impactar incluso en ellos, y que ellos empiecen a pensar que el fútbol que van a invertirle al tema del fútbol social, y la FIFA está dándole a cerca de 100 organizaciones también recursos para apoyar el trabajo que están haciendo, y está desarrollando un campeonato que se llama Football for Hope. Se realizará este año en Brasil, organizado directamente por la FIFA, y con Tiempo de Juego tenemos la alegría y el honor de haber sido seleccionados para participar en representación de Colombia. Entonces seremos el segundo equipo de Colombia que estará ya en Brasil representándonos, y espero que le hagan la misma barra que la que le están haciendo al seleccionado nacional. Quería mostrarles un videíto del proceso del plan decenal. Son unos clips muy corticos de 1 minuto que de alguna manera resumen lo que se hizo en esta propuesta del plan decenal con el Ministerio del Interior.
y que también se quiere divulgar. Ahorita todo el tema se frenó mucho este año por el tema político electoral, que hace que todo se frene, y no se quería que esto se convirtiera tampoco en un tema de campaña, ni un tema que se desvirtuara por eso. Entonces casi que este año la cosa ha estado muy, muy quieta, pero la idea es volver ahorita ya a retomar este proceso y hacerlo público. Es decir, en el mismo Mundial de la FIFA se va a abrir un espacio, el 2 de julio se cumplen 10 años, 20 años, perdón, de la trágica muerte de Andrés Escobar. Y es un momento también, el movimiento de fútbol por la paz surgió a raíz de esos hechos, surgió hace 20 años como reacción al homicidio de Andrés Escobar y a pensar que el fútbol no podía ser una cosa que generara más violencia, sino por lo contrario que fuera fuente de convivencia y de paz. Y el 2 de julio de este año, celebrando el 20º aniversario de ese trágico hecho, en Brasil vamos a presentar algunos de los hechos de lo que viene haciendo Colombia para atender la problemática de violencia en el fútbol. Y algunos de estos videos son los que se van a mostrar allá, hay otros que son un poco más largos que no los muestro acá, pero si alguien tiene interés en verlos puede meterse a una página que se llama futbol10.co de Colombia, y en futbol10.co se han publicado algunos de los videos de todo lo que fue el proceso de construcción del plan decenal, de lo que se está pensando el país, porque esto fue una consulta que involucró a más de 50.000 personas de distintas formas, bien sea a través de encuestas o de foros o de consultas directas, para pensar cómo será el fútbol en 10 años. Y estos videitos cortos pues dan un resumen de eso. Ahora existe un plan decenal de fútbol. Plan decenal de fútbol. Seguridad, comodidad y convivencia. Ahora existe un plan decenal de fútbol. Para superar esa situación, el Ministerio del Interior, a través de las fundaciones Colombianitos, Tiempo de Juego y Contexto Urbano, lidera la construcción del Plan Decenal de Fútbol, una apuesta para que en los próximos 10 años en Colombia se erradique la violencia de los estadios y hagamos del fútbol un deporte cohesionador, integrador y generador de convivencia y nuevas metas colectivas. Porque el espectáculo del fútbol se nutre de la multiculturalidad, los símbolos, las tradiciones, la idiosincrasia, el rico arco iris de colores e himnos de quienes aman el fútbol, lo sufren, lo padecen, lo viven. El fútbol nunca deberá ser una excusa para derramar sangre y sepultar sueños. Mi arma es el aerógrafo. Plan decenal de fútbol. Seguridad, comodidad y convivencia. El fútbol, problema, solución o una forma de identidad e integración nacional. Todas las voces se han escuchado a lo largo y ancho del país, y erradicar la violencia es una tarea en equipo. Niños, jóvenes, adultos se aferran al sueño del fútbol. Día a día salen de sus casas a estudiar, a jugar, a apoyar a su equipo del alma, tejiendo y pintando banderas gigantes como los sueños y los planes de Colombia. Plan decenal de fútbol. Seguridad, comodidad y convivencia. Vivimos en un país de guerra, 50 años de conflicto armado, y los jóvenes de esta época, jóvenes como yo, siempre hemos vivido ese tema del conflicto armado. Porque la violencia solamente no es ir al estadio y tirar una piedra, la violencia viene desde casa, donde el niño que no tenga a su papá ni tenga a su mamá, pero va a encontrar el parcero que es la familia, que es la barra, y que lo va a ayudar a incitar a hacer cosas malas pues para sobrevivir. O sea, la violencia en este momento se está viendo en toda la sociedad, no solamente en el tema de barras. Es un proyecto que le trazará una ruta estratégica al fútbol para que a 2024 nadie vuelva a llorar
las víctimas de la intolerancia. Son un poco documentales contando cómo se hizo el proceso, pero clips así muy pequeños, y los documentales más largos, como les decía, están en esa página de futbol10.co. Y este último es una campaña y es cómo hacer que esto tenga resonancia nacional y que la gente empiece a hablarlo, y esto es una campaña como publicitaria que se hizo asociada al plan. ¿Has visto que sin camiseta todos somos iguales? Hace tiempo que estoy sintiendo, nuestro fútbol está pidiendo que aquel asunto de camisetas sea tolerante, sea una fiesta. Al fin y al cabo somos los dos los que sentimos esta pasión. Es por el fútbol, es por la vida, la tolerancia debe ganar. Somos humanos, no nos peleemos, somos humanos, no nos odiemos. Aún con camisetas somos iguales. Demos un ejemplo al mundo. Vivamos el fútbol, es paz. Pues básicamente es eso, ese es un proceso del ministerio que obviamente está muy ¿Has enfocado visto que sin al camiseta todos proceso somos iguales? en grande, Hace tiempo. pero el hecho de que las organizaciones sociales como Tiempo de Juego, Colombianitos y Contexto Urbano hayamos estado ahí, es porque el fútbol no solo es ese gran espectáculo de masas, sino que también es, como estábamos viendo ahorita, una forma de generar transformaciones en pequeña escala a nivel comunitario y de empezar a generar las transformaciones que se están necesitando en muchos rincones del país. Bueno, muchísimas gracias.